Primero que todo, muchas gracias a todos los presentes, a los interesados en, en el tema de investigación que se va a plantear hoy y los trabajos que actualmente estoy desarrollando y los trabajos a futuro que están viniendo a través de la investigación. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar la exposición de hoy. Eh, ya la licenciada hizo una pequeña introducción de lo que es mi persona, pero siempre me gusta iniciar las ponencias con una leve presentación de mí. Primero que todo, mi nombre es Juan Montenegro. Yo soy oriundo de la provincia de Chiriquí. Estudié la licenciatura en desarrollo de software en lo que es la UTP de David. Y bueno, a través de mi camino profesional y desarrollo profesional, he ido impartiendo especializaciones en donde pude viajar a Irlanda a estudiar mi maestría, en donde estudié la maestría en ciencias de la computación con énfasis en sistemas inteligentes o también llámese inteligencia artificial. Entonces, durante mi pasadía en la universidad, como pueden ver acá en las imágenes, tuve la oportunidad de estar en estas grandiosas empresas, pues para muchas personas de las que estudiamos tecnología, es quizás un sueño bastante grande poder acudir a estas grandes tecnologías porque normalmente siempre utilizamos este tipo de tecnología, ya sea para la nube, ya sea para el desarrollo de software, llámese tecnología de servidores, cualquier rama de la tecnología que la persona pueda estar practicando o desarrollando. Entonces, una vez culminado mis cursos, se nos exige, como es una maestría científica, se nos exige hacer una tesis de investigación. Entonces, dentro del campus, teníamos la opción de escoger a nuestro profesor asesor de tesis, en la cual el doctor Andrea Patané me asistió de forma bastante metodológica, en donde me ayudó a desarrollar y me guió en el proceso para desarrollar este trabajo de graduación, en donde ha ido evolucionando a través del tiempo. Entonces, también tuve la oportunidad de participar en este laboratorio de investigación, donde el doctor Giovanni fue mi coasesor de tesis, en donde él actualmente está haciendo desarrollo de investigación en lo que es el campo de la neurociencia y lo que es también el análisis de datos. Entonces aquí principalmente, ¿qué se hacía en este laboratorio? Se utilizaban equipos de electroencefalograma o equipos para medir la actividad eléctrica del cerebro. Esos datos se captaban, se capturaban. Entonces veníamos con las técnicas de inteligencia artificial o machine learning para entonces poder hacer predicciones de diferentes estados mentales. Eh, vale, entonces el objetivo principal del proyecto de tesis en donde pude estar participando era más que nada evaluar la superioridad de las redes neuronales profundas sobre métodos de aprendizaje automático o llámese machine learning en la clasificación de estados de estrés utilizando datos electrodérmicos. Perdón. Al mismo tiempo, evalúa la capacidad para extender el aprendizaje a otras bioseñales como el volumen sanguíneo, el pulso y la temperatura de la piel. Esto en el momento se planteó de esta forma, pero ahorita más adelante voy a estar explicando cómo ha ido evolucionando en el tiempo este proyecto de investigación, inclusive hasta convertirse en un emprendimiento actual. ¿Ok? Entonces, el problema de investigación que se planteó en el momento es que dada la proliferación de dispositivos portátiles y la urgencia de la detección del estrés en tiempo real, pues existía un desafío que aborda el estudio en la comparación y la evaluación integral de múltiples clasificadores de aprendizaje automático.
algunos modelos de Machine Learning de clasificación, como la máquina de vectores de soporte, el Random Forest Classifier o el clasificador de búsqueda aleatorio en español, y el Naive Bayes y la red neuronal convolucional. Queríamos hacer un estudio para saber cuál de todos estos modelos, por traducirlo de una forma más simple, hacía un mejor trabajo. Entonces el objetivo final era establecer un modelo robusto y eficiente, optimizando las tecnologías portátiles que puedan identificar con precisión y rapidez los estados de estrés, llenando así una brecha crítica en el cuerpo de la investigación existente. En este contexto, pues era un estudio bastante limitado y tampoco contaba quizás con fondos suficientes para hacer quizás la compra o la adquisición de equipo de tecnología más sofisticado para lo que era la medición de las bioseñales. Entonces, en este contexto, se utilizó lo que fue la actividad electrodérmica de la piel con sensores que se colocaban en la parte de la mano para medir lo que era la actividad eléctrica, pero a nivel de la piel. Entonces, pues más que nada, la actividad electrodérmica de la piel captura las variaciones de la resistencia de la piel a corrientes eléctricas menores, lo que refleja la influencia de las interacciones neuronales en la permeabilidad de las glándulas sudoríparas, ¿sí? Entonces acá podemos observar cómo podíamos capturar la data de la actividad electrodérmica de la piel, y entonces con base a esa data nosotros podíamos eh, entrenar los modelos de inteligencia artificial o de machine learning. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se estructuró el dataset o el conjunto de datos? Ok, entonces teníamos un participante que lo definimos como el usuario. El usuario tenía que hacer dos tareas. Bueno, realmente eran tres tareas. Se clasificó en una tarea fácil y se clasificó en una tarea difícil. Las tareas eran tareas de lectura, una lectura fácil y una lectura difícil. Mientras la persona estaba conectada, nosotros medíamos la actividad electrodérmica de la piel. Teníamos una tarea de Stroop. Stroop en inglés más que nada es cuando una persona está leyendo un texto, por decir algo, y si yo tengo la palabra escrita textual verde, pero esa palabra verde la pinto de rojo, eso también genera un pequeño estímulo en lo que es la actividad electrodérmica y también a nivel del cerebro. Y también el participante tenía que hacer tareas de sustracción, una sustracción difícil y una sustracción fácil. Entonces, con base a esto, nosotros clasificamos el dataset y al final obtuvimos actividad electrodérmica, pues lo manteníamos en un archivo CSV, la temperatura de la piel y la pulsación sanguínea. Entonces, dentro de cada dataset teníamos la serie de tiempo, lo detectábamos por un minuto y teníamos el valor de la señal en el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionaba el workflow de todo el sistema completo? Ok. Primero partimos del conjunto de datos o los datasets, como lo definimos acá. Esos datasets o el dataset completo lo cargábamos y tenemos la data a nivel de sistema o a nivel de código. Entonces a esta data le aplicamos algunas técnicas como la normalización, y este conjunto de datos lo dividimos o lo subdividimos en datos de entrenamiento y datos de validación. Entonces, a los datos de entrenamiento, lo que pasa es que teníamos un dataset bastante pequeño en este contexto, no tuvimos muchas personas. Entonces, para motivo de que el modelo pudiese tener una cantidad más grande de datos, aplicamos una técnica llamada Data Augmentation, que no es más que nada una técnica de programación en Python que nos permite obtener datos similares a los que ya teníamos.
Entonces, ampliamos el dataset y empezamos a entrenar el modelo de red neuronal. Entonces, con los datos previos, con la validación de los datos, comparamos al modelo evaluado y entrenado para ver qué tan preciso es el modelo haciendo, valga la redundancia, predicciones en el tiempo para saber cómo podemos clasificar o predecir el estrés con base a los datos. ¿Ok? Entonces, por acá un poquito de código a través de Python, en donde pudimos crear algunas arquitecturas de redes neuronales. Eh, por acá se definieron tres arquitecturas de redes neuronales. Y entonces, por último, nosotros cargamos las arquitecturas que definimos y entrenamos el modelo. Entonces, el modelo nos da una precisión de qué tan, valga la redundancia, preciso es con los datos de validación que nosotros clasificamos al inicio del workflow. Entonces, con base a eso, podemos hacer predicciones de diferentes estados mentales, no solamente del estrés. Pero para este contexto solamente se utilizó estrés. Entonces, por acá la evaluación que pudimos obtener con base al estudio, en donde comparábamos los modelos de Machine Learning tradicionales versus el modelo de red neuronal que queríamos establecer como punto de partida y modelo robusto para lo que era la clasificación del estrés. Entonces los resultados, más que nada, en conclusión, pudimos observar de que la red neuronal tiene una gran ventaja clasificando los datos en comparación con los modelos de Machine Learning que habíamos definido anteriormente, como el Random Forest Classifier o el Support Vector Machine o el Naive Bayes. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta hasta el momento, pueden con mucho gusto alzar la mano y yo voy a estar respondiendo las preguntas. Ok, entonces esta fue la primera etapa en donde limité el estudio por motivos de graduación, pero esta idea yo la he ido evolucionando a través del tiempo. Actualmente pude obtener el fondo o el aporte económico para obtener otros equipos más avanzados. Entonces se adquirió lo que es un equipo de electroencefalograma o un neurofeedback conocido en el mercado. Entonces, con base al estudio que se hizo previamente, midiendo la actividad electrodérmica, ahora saltamos a medir directamente el cerebro, ¿sí? Entonces, ¿qué es el neurofeedback en pocas palabras? Pues el neurofeedback es un equipo de electroencefalograma que mide la actividad eléctrica ya no de la piel, ahora medimos el cerebro directamente para saber cómo está funcionando a nivel eléctrico. Entonces, ese sensor se colocan ciertos electrodos en ubicaciones específicas del cerebro para mapear todo el cerebro. Entonces, esos sensores empiezan a medir y a través de un software especializado podemos analizar patrones eléctricos en tiempo real. ¿Sí? Entonces, esto es una terapia ya existente desde hace muchos años, en donde la ciencia ha avalado su eficacia a nivel psicológico y a nivel psiquiátrico en algunos casos. Entonces, el neurofeedback consiste más que nada en un entrenamiento cerebral, ¿sí? En donde se mide primero la actividad eléctrica, el software analiza con base a datos previos, porque hay que analizar datos previos primero para que el software analice y saber si el rango de onda o la actividad eléctrica está en el rango correcto o de una persona saludable. Se hace una comparación de personas saludables versus una persona que no es saludable. Entonces, el software es capaz
de dar retroalimentación en tiempo real a través de un estímulo audiovisual que el cerebro es capaz de entender con el tiempo. Entonces, eh, esto lo hemos llevado al tal punto de incluir lo que son los modelos de deep learning o de redes neuronales profundas. Entonces, acá, de igual forma, como se hizo en el primer estudio, ahora queremos hacer lo mismo, pero con el cerebro directamente. Entonces, ¿cómo funciona acá el workflow? Pues es casi lo mismo, realmente. El sensor ya no está colocado en la mano, pues ahora pueden ver que los sensores están colocados en el cerebro. Podemos medir la actividad eléctrica o el EEG, pues esto es prácticamente como el electroencefalograma hospitalario que normalmente los neurólogos pueden medir o los psiquiatras en este contexto. Y acá hacemos la clasificación de los modelos. Entonces el software es capaz de medir esto, el software es capaz de guardar la información y aquí entonces empezamos a utilizar la data para clasificar estados mentales. Llámese estados mentales de estrés, trastorno de déficit de atención por hiperactividad, puede ser trastornos de depresión, llámese trastornos de epilepsias, llámese trastorno de insomnio, entre un sinnúmero de trastornos que podemos estar midiendo directamente desde el cerebro, ¿sí? Ok, entonces realmente el equipo, ¿qué es lo que mide? El cerebro funciona a través de estímulos eléctricos, principalmente, y esos estímulos eléctricos se pueden medir a través de frecuencias. Entonces, si ustedes pueden observar aquí, podemos ver los diferentes tipos de frecuencias en las que el cerebro puede operar o funcionar. Y con base a los estudios científicos previos que se han hecho, se han determinado estados asociados a las ondas cerebrales. Por ejemplo, la onda delta, que pueden ver que es una onda bastante baja en este contexto, se ha asociado con el sueño y con los sueños, valga la redundancia. Por ejemplo, si una persona está durmiendo en la madrugada, en la noche, y yo le conecto el equipo, probablemente nosotros podamos observar ondas delta en ese momento. Entonces las ondas teta están asociadas cuando usted recién se levanta en la mañana y todavía su conciencia está despertando, que todavía se siente así como somnoliento, con sueño, o cuando recién escuchaste la alarma, que te levantas. Esa onda está asociada a ese momento. Y las ondas alfa están asociadas a estados reflectivos, por ejemplo, si estás descansando, si estás acostado, si estás tomando una siesta, si estás meditando, si estás orando, etcétera. Las ondas alfa están asociadas a ese estado en particular. Y por último, tenemos las dos ondas más altas en donde tenemos las ondas beta, que probablemente todos los que estemos aquí prestando atención y observando la ponencia, estamos ahorita probablemente todo en onda beta porque está asociada a una mente activa, es decir, a la atención, está asociada a la actividad física, está asociada a conversar, está asociada a una mente activa cuando estás pensando, cuando estás aprendiendo. Y por último, la onda gamma, que está asociado, para los que son un poquito espirituales por acá, a estados de trascendentales. Se ha colocado este tipo de sensores en personas que son expertas en meditación y se está asociando que la meditación puede provocar ondas gamma, que está asociado a la resolución. Tenemos una pregunta en el chat. No sé si la responde ahorita o nos vamos al Sí, final. puedo responder, puedo responder. Ok, Richard Cisnero, pues él pregunta que a nivel de metodología de su investigación, su premisa es que al cambiar el color de la actividad eléctrica de la piel cambia, que a su vez indica procesamiento.
La piel y el cerebro están conectados a nivel sensorial neuronal. Lo que busca con el análisis del cerebro es validar o confirmar lo que resultó a nivel de piel. No sé si es una pregunta o si es un comentario que está haciendo. Sí, a ver si me aclara si es pregunta o un comentario para responder. Sí, buenos días a todos. Lo que dije allí es que si buscas es confirmar que lo que resultó a nivel de piel sucede igual cuando se analiza con el encefalograma, ¿verdad? Ah, ok. Ajá. No, realmente lo que pasa es que en el momento era el recurso que yo tenía para, o sea, realmente el estudio hubiese sido interesante desde el principio utilizando electroencefalograma, pero en ese momento no contaba con el instrumento adecuado, entonces lo tuve que limitar a un sensor de la piel que era un poquito más barato, por así decirlo, no era tan costoso como el equipo de electroencefalograma que actualmente sí lo manejo. Eh, pero realmente los estudios que se hacen son directamente a través del cerebro. El cerebro da el indicador ideal para saber cómo está, porque realmente el cerebro y el sistema nervioso, pues, o sea, el sistema nervioso central está conectado, es parte, o sea, como el sistema nervioso central es parte del cerebro, ¿sí? Entonces, aquí directamente queremos medir el sistema nervioso central a nivel eléctrico. Sí, de repente la piel en ese contexto nos hubiese dado una idea, pero quizás la data que obtuvimos en ese contexto, en ese momento, no era tan precisa como ahora poder medir el cerebro directamente. No sé si eso responde tu pregunta. Sí, sí, ahora comprendo por qué tomó las decisiones de usar la piel. Ahora comprendo. Gracias. Sí, porque, por ejemplo, los relojes inteligentes que existen al momento, llámese smartwatch o Apple Watch o la marca que sea, ellos tienen un sensor en la mano para medir la actividad electrodérmica de la piel. Pero realmente esos relojes, eh, por más marketing que les hagan, no son tan efectivos como realmente ir a hacer un estudio del cerebro directamente. Por eso es que en los hospitales se hace electroencefalograma y en muy pocas, realmente medir la piel sí funciona, pero pudiese ser una característica más que se agrega para poder comparar valores más que nada. Pero a nivel clínico, por ejemplo, sí se utiliza electroencefalograma directamente, ¿sí? Entonces, volviendo acá a la parte de las ondas cerebrales, como mencionaba anteriormente, las ondas gamma, que se asocian a estados trascendentales, según la evidencia científica existente, y está asociado a, eso le llaman flow state. Estado de flow es cuando estás totalmente en el presente y tu mente, por ejemplo, tu cerebro no está divagando en lo que tienes que hacer o el pasado, sino es que está asociado a un estado en el aquí, en el ahora, en el presente. Entonces, esto también tiene un fundamento matemático. El electroencefalograma común simplemente es un estudio cualitativo, pero actualmente el sistema es capaz de cuantificar este análisis como tal. Entonces, como pueden ver acá, nosotros podemos utilizar las transformadas de Fourier, que nos permite transformar una señal en el dominio del tiempo a su representación en el dominio de la frecuencia. Entonces, gracias a ello se pueden identificar los diferentes componentes de frecuencia en la actividad cerebral como las ondas teta, delta, alfa, beta y gamma.
facilitando el análisis detallado de cada una. Entonces, por acá, como pueden observar, también utilizamos la parte de los algoritmos, ¿sí? Entonces, como pueden ver aquí, ahora el EEG común se convirtió en un QEEG. Esto se llama electroencefalograma cuantitativo, en donde nosotros queremos asignarle un valor a la onda cerebral y con base a eso, nosotros acá hacemos el análisis y podemos mapear las partes del cerebro que están desreguladas o desconfiguradas. Entonces nosotros tenemos un rango acá, que con base a la parte del cerebro que está desregulada, entonces esto nos da un índice o nos da un análisis más preciso de la parte del cerebro que está desconfigurada, por así decirlo, por así llamarlo. Entonces, estos valores se comparan con una población sana y con una población que no es tan sana a nivel mental. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de hacer todo este análisis cuantitativo? Pues queremos mejorar la calidad de la señal de electroencefalograma, eliminando los ruidos y los artefactos que puedan distorsionar el análisis. Entonces, identificamos y cuantificamos patrones específicos en la señal EEG que pueden correlacionarse con estados o condiciones neuropsiquiátricos. Vale, entonces, por ejemplo, actualmente se ofrece lo que es un servicio de mapeo cerebral, que es un estudio inicial para lo que es la cuantificación de las ondas cerebrales y el análisis o el estudio se puede ver de esta forma, en donde le asignamos valores a las partes del cerebro para entonces así poder hacer un análisis más preciso. Entonces aquí, imagínense que este círculo que está aquí es la cabeza y esta parte de aquí es la frente. Aquí se colocaron sensores y estos son los valores que pudimos obtener con base a esa parte del cerebro. Acá se coloca otro sensor y así sucesivamente. Aquí F3, por ejemplo F4, estos son los valores cuantificados ya. Por ejemplo aquí T3, T4 que está por aquí por la oreja y acá T4 que está en la otra parte. Y sucesivamente se van colocando electrodos hasta mapear todo el cerebro. Y con base a eso obtener estos números para entonces tener una precisión de lo que está pasando a nivel eléctrico en el cerebro. Como pueden observar acá, se hace un análisis. Por ejemplo, esta persona pudimos observar un déficit de atención que pasa de 210 a 260%. Dice que mejora el rendimiento intelectual real. Esta persona se sobreexige y dice que aparece volatilidad emocional, puede tener irritabilidad y hay una ligera mejora en mapas. Esto es una persona que se ha estado haciendo entrenamientos cerebrales en el tiempo y ha ido evolucionando y mejorando. Ok, entonces por acá tengo un pequeño demo en donde se puede ver el sistema en tiempo real, las ondas cerebrales en tiempo real. Por acá tengo otro. Si escucharon esa campana, la campana quiere decir, suponiendo que este es el rango de onda normal y la onda va por aquí, no sé si lo logran por aquí, por ejemplo, lo voy a hacer de forma. Entonces, si el software detecta que la onda está fuera del rango saludable, el software no le va a mandar estímulo audiovisual a la persona, pero apenas el cerebro entra nuevamente en el rango de onda correcto, el sistema lo detecta y entonces la persona recibe un estímulo audiovisual que fue la campana que ustedes acaban de escuchar. Esa campana activa el sistema de recompensas del cerebro. Es decir,
que es como si le estuvieses diciendo al cerebro que está haciendo algo bien. Entonces, hemos observado, o se ha observado en el pasado, que cuando hacemos esto repetidas veces, llámese, nosotros recomendamos 25 evaluaciones como inicio para poder ver resultados positivos, pero hemos observado de que después de 25 sesiones de neurofeedback, nosotros hemos visto por ejemplo, si la persona padece de ansiedad o la persona disminuye los síntomas o la persona deja de tener ansiedad en el tiempo. Entonces, este tipo de tecnología ha empezado a surgir como alternativas a las opciones farmacológicas que existen para trastornos neuropsiquiátricos. Sí, entonces, ya para ir finalizando la conferencia de hoy, un poquito de la ética y el sesgo en los modelos computacionales. Tenemos que los datos sesgados en aprendizaje automático, por ejemplo, los modelos de Machine Learning usados en neurociencia pueden estar entrenados en conjunto de datos limitados o sesgados. Por ejemplo, un modelo que clasifica patrones cerebrales pudiese estar influenciado por datos predominantemente de hombres y de un grupo étnico en específico. Entonces, las consecuencias que podemos obtener que las predicciones y recomendaciones basadas en estos modelos podrían ser menos precisas para otros grupos, perpetuando inequidades. Y por acá, los vacíos legales que existen, por ejemplo, en la legislación panameña, pues las interfaces cerebro-máquina o cerebro-computadora y la inteligencia artificial aplicada a datos cerebrales y otras tecnologías emergentes operan en áreas grises legales, es decir, que todavía la tecnología va tan rápido que es complicado mantener una legislación concreta y específica para lo que es la parte legal de este tipo de tecnología o el manejo de este tipo de datos. Por ejemplo, la regulación sobre la privacidad de datos cerebrales e interfaces neuronales aún no está completamente desarrollada. Como lo mencioné anteriormente, la tecnología y la inteligencia artificial han llegado para acelerar un sinnúmero de procesos en diferentes áreas. En este contexto estamos en neurociencias, entonces es muy difícil tener legislación robusta que nos permita tener una guía o un respaldo por ejemplo, de cómo deben ser los procesos bioéticos que se deben seguir, los pasos a seguir, cómo esta data dónde debe ser guardada, si deben ser bases de datos encriptadas para evitar que estas bases de datos sean accedidas por personas terceras y puedan hacer predicciones o manejar datos cerebrales de personas reales. Entonces, actualmente no existe una legislación sólida o robusta que pueda ayudarnos en este tipo de contextos, ¿sí? Entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias a las personas que están presentes y si tienen alguna otra consulta, pues aquí estaré para responder. Muchas gracias, licenciado Montenegro, por su excelente presentación. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto pueden abrir el micrófono. Muy buenos días, la profesora Carmen. Es para una pregunta. Sí, como no, profesora, adelante. Ajá, es porque en un momento para realizar el estudio se habló de
de la dosificación de medicamentos. Por ejemplo, si la persona tiene un medicamento que regula alguna actividad cerebral, debería esperar un tiempo para que se le pueda hacer el estudio, porque si no alteraría el resultado, ¿cierto? Muy buena pregunta, correcto. Lo ideal de esta, vamos a llamarle entrenamiento cerebral, pues la persona le dicen terapia también, pero vamos a llamarle entrenamiento. Lo ideal de esto es que la persona con el tiempo deje la medicación. Estas son alternativas que han salido para evitar lo que es el uso de los fármacos como tal y evitando los efectos secundarios que tienen lo mismo. Entonces, efectivamente, si la persona se hace el mapeo mientras está medicada, esto puede alterar un poco lo que es el estudio o el análisis. Muchas gracias. En esa línea, cuando se realiza este entrenamiento, pues, o esta modalidad diferente, así como ajustando, que usted lo llamó también como configurando, eso puede provocar de pronto alteraciones emocionales, por ejemplo, la ira. No sé, ¿me puede aclarar un poquito eso? Ok, vamos a desglosar los pasos a seguir y cómo funciona. Primero, lo que actualmente hacemos es un mapping cerebral, como lo mencioné. Una vez se hace el mapping, se hace el análisis matemático, se cuantifican las partes del cerebro y con base a eso se hace lo que se llama un protocolo de entrenamiento. Vamos a llamarlo como si fuese una rutina de ejercicios si usted va al gimnasio. Una rutina personalizada por cada persona o por cada cerebro. Entonces, cuando se hace el protocolo que se hace a nivel de sistema o a nivel de software, eh, la persona tiene que empezar los entrenamientos. Cada entrenamiento cerebral pues tiene una duración de 30 minutos y mientras la persona está conectada, estimulándose, la persona realmente no siente ningún efecto secundario. Es todo lo contrario, la persona empieza, no es inmediato el efecto, pues casi siempre empezamos a ver efectos desde la sesión 15, desde la 20 en adelante, pero es todo, la mayor parte del proceso es beneficioso y la persona se va a empezar a sentir mejor. Es decir, que si la persona antes de hacerse el mapeo tiene problemas emocionales, problemas de ira, se han visto casos, por ejemplo, se ve mucho lo del tema del niño con autismo en donde los niños presentan, vamos a decir, un poquito de descontrol emocional. Se ha observado que, bueno, los niños con autismo en este caso demoran un poquito más, ellos necesitan más sesiones, pero los niños con autismo después de un año de entrenamiento de neurofeedback evolucionan totalmente, totalmente. Entonces, hemos observado que sí hay una regulación emocional después de los entrenamientos cerebrales. Muchas gracias por su respuesta y más o menos me lo imaginaba así, que dada como la parte física recibe un entrenamiento y el cambio no va a ser inmediato, sino que va a ser paulatino a medida que avance con como usted lo acaba de llamar, el protocolo, ¿no? A medida que avanza, se van a ver las mejoras, los cambios, los ajustes. Muchas gracias. Correcto, Muchas gracias. bueno, si Sí, quiero tenemos. quiero Ajá, responder adelante. antes de responderle a la profesora acá. Eh, Hay algo muy importante que no mencioné dentro de la ponencia, pero bueno, no quería entrar, como es una charla también para estudiantes de sistemas, quería enfocarlo un poquito más a la parte de matemática y software, pero entrando a la parte de neurociencias, existe un concepto que se llama la neuroplasticidad. La neuroplasticidad no es más que nada la forma en la que el cerebro se estructura y se reorganiza a nivel neuronal, ¿sí? Este concepto en inglés le dicen neurons that fire together, wire together, es decir, que las neuronas son capaces de reorganizarse y de reestructurarse con el tiempo.
pero esto se hace a través de estímulos. Pues llámese un estímulo emocional. El proceso de aprendizaje también es a través de la repetición con el tiempo. A medida de que tú repites cualquier cosa que tú estés haciendo, cualquier habilidad que quieras aprender, de igual forma funciona para las emociones. Eso se llama inteligencia emocional. Con el tiempo, después de repetirlo tantas veces, tú tienes el control de las, vamos a decir, de las circunstancias externas que puedan hacer trigger o que puedan detonar ciertas cosas emocionales en la persona. Entonces, con base a eso, hacemos los entrenamientos cerebrales para que la persona tenga un mejor control de sus emociones en el tiempo gracias a la neuroplasticidad. Y como no, muchísimas gracias, profesora Esmeralda. Sí, muy buenos días. Bueno, felicitaciones por la exposición que ha tenido. Tengo realmente varias inquietudes, pero voy a empezar con dos. La primera, empezamos hablando del tema del estrés. Y eso sería una solución a personas, por ejemplo, que pudieran también por el estrés estar medicadas. Pues se podrían utilizar estos métodos para aliviar esa o el manejo un poco más de esa emoción a través de esta metodología. Preguntaba en el sentido de que, la primera, preguntaba en el sentido de que actualmente en el mercado hay profesionales dedicados a esto y a mí me parece que las alternativas que son soluciones para las enfermedades, sean emocionales o mentales, además, o físicas, todas son importantes y bienvenidas. ¿Qué hay de eso en el uso? Por ejemplo, usted habla también de un emprendimiento. Una persona con lo que usted ha planteado puede perfectamente, y me imagino que lo existe en otros lugares, ofertar este tipo de tratamiento. ¿Hay algo que impediría aquí en Panamá, impide a nivel de otros países que eso se pueda realizar? ¿Es algo de licencia para? ¿Cómo está eso? Muy buena pregunta. Ok, voy a hablar un poquito del contexto de cómo está la situación actual. Eh, Actualmente en Panamá ya existen, pues no existen muchos centros hasta donde yo tengo conocimiento, pero sí existen dos o tres que ofrecen el servicio del neurofeedback en Ciudad de Panamá. Yo actualmente lo ofrezco en Chiriquí, que esa es una limitante bastante grande porque me han escrito muchas personas en Panamá que les gustaría intentar lo que es el entrenamiento cerebral, pero actualmente yo estoy sometiendo esta investigación a proyectos de investigación, a ver si también con quizás algunos fondos con Senacid. Y pues todos los requisitos que nos han pedido, hemos estado con conversaciones con el MINSA, con el MEDUCA, porque ni tan siquiera el MINSA tenía conocimiento de este tipo de equipos. Eh, entonces, nosotros hemos tenido que ir a darle una pequeña docencia al personal del MINSA para que ellos estén anuentes de este tipo de cosas que se estén haciendo. Estos equipos no se consiguen en Panamá, eso hay que traerlo de afuera y pues son bastante costosos. Entonces, actualmente, ¿cómo está? Por ejemplo, puedo hablar de el MINSA en Colombia. El MINSA en Colombia, ellos tienen una página web en donde, porque cuando usted hace una compra, una adquisición de equipos que puedan estar dentro del rubro de equipos médicos, el MINSA le exige o nos exige hacer un registro, pero yo estaba investigando el tema de hacer el registro y el MINSA aquí en Panamá no tiene ningún tipo de información al respecto. Entonces empecé a investigar en otros países de Latinoamérica o de Sudamérica, nuestros hermanos colombianos, y ellos tienen en una sección, en un renglón, que neurofeedback no entra dentro de equipos médicos. Es decir, que esto entra como, porque mucha gente de hecho me ha cuestionado y pues esto es todo un proceso de emprendimiento y
y quizás de aclarar un poquito a las personas y hacer un poquito de docencia, porque definitivamente yo no soy el personal experto en la parte de salud mental, ni tampoco soy psiquiatra. Sin embargo, eso no me limita de poder aplicar los entrenamientos cerebrales, porque para esto se hace una certificación en donde se nos dan unos módulos, se nos dan eh, una parte que tenemos que estudiar sobre neurociencia, pero esto no limita al profesional de la tecnología. En este contexto, yo que estoy haciendo investigación en ¿qué es lo ideal en este contexto? Pues tener un equipo multidisciplinario, pero a veces cuando, por ejemplo, en Panamá que queremos hacer investigación, a veces aquí le llamamos el multitasking, ¿no? Que nos toca hacer de todo un poco por quizás el poco personal que tenemos especializados en este tipo de tecnología o neurotecnología. Entonces, dada el contexto, la situación, yo tomé certificaciones, tomé cursos, tomé capacitaciones para el manejo del equipo, para traer la tecnología, para entonces yo poder iniciar con algo. Entonces, actualmente lo estoy sometiendo a proyecto de investigación para uno, para poder divulgarse de alguna forma y dos, para poder empezar lo que es la legislación panameña, para que las autoridades pertinentes puedan determinar en qué contexto cabe este tipo de terapia y quién la puede aplicar también, qué tipo de certificaciones se deben necesitar, qué tipo de cursos, porque también existe la otra contraparte de que si es un psicólogo o psiquiatra que aplica este tipo de tecnología, ni el psicólogo ni el psiquiatra tiene el conocimiento de tecnología para manejar el software. Entonces, caemos en lo mismo, porque esto es una área que se complementan las dos. Así es. Ah. Si me lo permiten, ¿puedo hacer la segunda pregunta, Luz? Sí, claro que sí, profesor, adelante. Sí, esto en el caso, y va más allá de lo que acaba de mencionar el psicólogo y psiquiatra, me voy al tema de cáncer en el cerebro o de lesiones en el cerebro, que luego de los tratamientos, primero que causan que algunas neuronas dejen de funcionar como tal. Luego de que se hace un tratamiento de quimioterapia, las lesiones tienden a reducirse, cicatrizar, dejándose el cerebro poco a poco con eso de la neuroplastía, van recuperando parte de las funciones. ¿Existiría, por ejemplo, una correlación entre este recurso con la posibilidad de ofrecerle a pacientes de este tipo la posibilidad de ofrecerles una recuperación bajo un tratamiento como el que usted menciona, que no tiene que ver con el psicólogo, psiquiatra, ni el que lo operó, le dio la quimio? 100%, Ujú. 100%, porque, ok, vamos a entrar en temas médicos que quizás no soy el experto, pero sí he leído y me he informado un poco en el tema. El cáncer genera estrés emocional a cualquier tipo de personas que lo padezcan. Ujú. Eh, este tipo de estrés emocional, ok, el neurofeedback puede apoyar en este contexto a las personas que padecen ya del cáncer, porque si existe una recaída, o vamos a llamarle una depresión, que a veces le llaman una depresión por el trauma vivido o el trauma que se vivió de los tratamientos. Sé que a veces eso es bastante engorroso, muchas cosas que suceden en ese momento. Entonces, el neurofeedback puede entrar desde ese punto de vista para mantener a la persona mentalmente estable y que el tratamiento sea aún más efectivo, ya sea llámese quimio o lo que le estén aplicando, la persona debe mantener una estabilidad mental, porque el estrés emocional también puede estar afectando el cáncer. Pues hay muchos estudios científicos actuales que demuestran que el 80% de personas que caen en un hospital puede ser debido a un estrés emocional. Entonces ese estrés emocional puede estar causando otras enfermedades fisiológicas.
Ok, muchísimas gracias por su tema y por sus respuestas. Ok, muchas gracias, profesora Esmeralda. Tenemos aquí en el chat el profesor Eric Pedro Baeza. Él es de industrial. Él pues pregunta, para aplicar este proceso, ¿cuál es la forma de participar y qué pasos se deben seguir y dónde hacerlo? Ok, para aplicar este proceso. Vale, ok, yo actualmente manejo este tipo de terapia en la provincia de Chiriquí. Hay muchas, ahorita llevo algunas personas que están haciendo el entrenamiento cerebral, pero lo estoy sometiendo también a proyecto de investigación con la CENACID para, para que las autoridades pertinentes le den la importancia y se pueda llegar a un consenso, llámese MINSA o la autoridad que tenga que regular este tipo de cosas, para que entonces la terapia sea establecida de forma legal en Panamá. No es que sea ilegal, porque realmente es un tratamiento no invasivo en donde no estamos ni abriendo cerebro ni nada, simplemente es un sensor, pero sí tratamos de llevar esto a investigación actualmente para que entonces actualmente hemos hecho reuniones previas con MINSA, pero sí tenemos que hacer otras reuniones quizás con otros directores, otros personal, para que entonces ellos nos den la guía correcta de cómo plantear esta situación en la que tenemos. No está ni de forma ilegal, pero tampoco es que el MINSA tenga los protocolos adecuados para manejar este tipo de equipos. Entonces, actualmente lo mantengo en Chiriquí, respondiendo quizás a su pregunta. Y como le dije, los pasos a seguir es llevarlo a proceso de investigación para que entre por un protocolo de bioética y entonces el protocolo de bioética nos dé la autorización o la forma de poder operar este tipo de equipos. ¿Me escucha, profesor? Soy el Sí, profesor sí, le Baeza. Hacía la pregunta, estimado colega, y para todos buenos días, colegas, es que yo tengo una hija con discapacidad. Tuvo una enfermedad de encefalitis de pequeña y quedó por una mal cuidado médico, tuvo una hipoxia. Quedó con discapacidad motora, fina, gruesa y también afectos visuales. Ella se ha desarrollado bastante, te digo, yo he trabajado mucho, tuve incluso con los Schreiner, a través del Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación, una intervención en sus piernas, que quedó muy contracturada con el problema cerebral. Y gran parte del cerebro lo perdió por la maltrato y dijéramos, la fiebre altísima, ¿no? Que obviamente quema neuronas. Sí, mi pregunta era esa porque en realidad ella ha avanzado y ha sido tratada por medicina física. También está, ¿sabes? Senadis, ¿cierto? Que son entidades que tienen que ver con las discapacidades. En este tipo particular, toda la parte neuronal, obviamente. Entonces usted preguntaba eso porque en realidad yo además doy clases de este tema de alguna forma en la universidad y me interesa mucho y he leído mucho de esto, sobre todo la plasticidad neuronal, y me llamó la atención importante de saber que esto estaba aquí vigente, está, y en realidad yo siempre he pensado, ¿no?, que en realidad hay tanto avance tecnológico que algún día, espero que yo se dé, han hecho tantos chips diferentes insertados en diferentes partes del cuerpo que han originado la recuperación de habilidades, ¿no? No 100%, pero gran parte. Y en mi caso de mi hija, sí lo he podido ver yo. Ella tiene 21 años ya, terminó secundaria, está estudiando inglés dentro de sus limitaciones. Pero entonces me interesaría mucho esto porque en realidad siento, profesor, que es una cosa que hace falta en Panamá, porque hay mucha gente con discapacidad y tratamientos como estos son geniales. O sea, que es algo nuevo. Tenemos las barreras del que no es profesional, de que mi área es mi área de profesión, pero yo pienso que en realidad debería hacerse una conjunción de la medicina tradicional con la tecnología moderna para facilitar estos casos en particular. Por eso que te preguntaba y te agradezco mucho la información. Gracias. Muchas gracias, profesor, por sus comentarios. Efectivamente, eso es lo que buscamos actualmente con los temas de investigación
y que en Panamá se puedan abrir nuevas líneas de investigación y quizás en un futuro abrir nuevas carreras en este contexto, en este tema. Así que sí, efectivamente, estamos haciendo los esfuerzos pertinentes para que esto pueda evolucionar en el tiempo. Como lo mencioné, pues empezó como actividad electrodérmica de la piel, midiendo la piel, y bueno, la fase en la que nos encontramos ahorita es ya midiendo directamente el cerebro. Así que esperemos que con el tiempo la idea pueda ir evolucionando y que pueda ayudar a muchísimas personas también de una forma no invasiva, evitando lo más que se pueda el uso de los farmacológicos, ¿no? Exacto. Y una pregunta, ¿dónde te puedo contactar, colega? Me Si gustaría quiere, conversar personalmente contigo para más detalles. sí, claro, me puede escribir al correo electrónico, le voy a dejar acá en el chat. Perfecto, gracias. Muy amable. Listo. Muchas gracias. Pues antes de culminar, sí nos gustaría ver si podemos abrir nuestras cámaras para hacer una captura de pantalla. Yo la tengo abierta, pero no me veo. Sí, Disculpe. sí la tiene, profesor. Ok, perfecto. Gracias. Vamos a esperar que los compañeros pues abran sus cámaras. Vamos. 1, 2, 3. Y ellos le quieren Listo. Bueno, muchísimas gracias, profesor Juan Montenegro, por su excelente presentación. A todos los presentes por el tiempo pues, de estar aquí compartiendo con nosotros. Les reiteramos nuestro agradecimiento en nombre de la Dirección de Investigación, de la Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y Extensión. Y les recordamos que la Dirección de Investigación cada mes pues, realiza estos ciclos de conferencia. Les invitamos a estar pues, pendiente de nuestro correo electrónico de dirección.investigación. Allí siempre vamos a estar enviando la información, así también como de nuestras redes sociales. Una vez más, muchísimas gracias por la atención y que tengan todo un excelente día. Gracias. Gracias al Buen fin profesor de Juan semana también. Montenegro por su presentación. Gracias, Excelente. Muchas gracias por la presentación. Comparta la foto.